a los que habéis aguantado hasta ahora, os lo agradezco. También agradezco a la organización tanto de farmacia hospitalaria como de gestores que nos inviten a este foro. Como ya comentaba mi compañera, pues yo soy Manuel Rincón, internista del Hospital Virgen del Rocío. En esta presentación sobre la colaboración entre gestores, farmacéuticos de hospital y clínicos. Yo ya lo comentaba en algún momento con quien he hablado en la comida, yo aquí me siento raro. Por lo menos he visto que no soy el único internista, que no soy el único clínico. Porque eso, no soy gestor, no soy farmacéutico, que son las sociedades organizadoras. Y de hecho, al preparar esta presentación, yo me preguntaba, ¿estaré a la altura? ¿Haré algo que entiendan o que puedan seguir el hilo? Cuando, como se ha dicho en la mesa anterior, pues los clínicos, formación en gestión tenemos bastante poquita. Pues bueno, espero por lo menos tener un poco entretenido. Yo tengo cada vez más tendencia a divagar. Estoy ya más o menos a la mitad, espero, de mi carrera profesional. Llevo 20 años, espero estar otros 20 más, posiblemente sean más. Y los estudiantes y residentes que me sufren cada vez más, pues saben que me gusta contar batallitas. Lo que yo voy a contar sobre todo es cómo ha sido la incorporación de las enfermedades crónicas en el manejo que hacemos en medicina interna en el Hospital Virgen del Rocío. Si hay algún andaluz, espero que no lleve mal esa tendencia que tenemos los de Virgen del Rocío a hablar de Sevilla y sobre todo del Virgen del Rocío como si fuera el centro del mundo, cuando hay sitios que trabajan tanto o más, desde luego. Yo recuerdo aquí, y esto es mediados de los 90, cómo estaba la medicina interna por aquel entonces. Estaba cada vez más fragmentada. De hecho, en hospitales de Sevilla, como el Macarena, había servicios distintos de medicina interna. Y en nosotros, pues, en Virgen de Rocío, pues eran distintos grupos que, en cierto modo, a mí me parecían un poco reinos de taifa, secciones distintas, donde lo único que lo aglutinaba todavía en un servicio, pues eran las sesiones y los residentes que íbamos pasando de uno a otro. De hecho, ¿puedes señalar o no? ¿Vale? A ver. Ahora, algunos, pues, como es infeccioso con el SIDA, pues acabaron por formar su servicio distinto. Y por seguir, por eso, a la hora de contar qué ha tenido que ver las enfermedades crónicas en nuestro entorno, en medicina interna, quiero empezar por esto. Por una... Ahí va, ya me fui. Un editorial de junio del 96. Es precisamente cuando yo terminé la carrera de medicina. Y los que están ahí, no sé si los conoceréis algunos, un internista y una médico de familia. Y escribiendo algo en un editorial tan rimbombante como esto. El internista como generalista hospitalario y el médico de familia como generalista de la atención primaria comparten una misma mentalidad de asistencia integral. ¿Es posible, pues, un modelo de coordinación entre internistas y médicos de familia que permita mantener la continuidad asistencial, me falta hoy una L, dentro y fuera del hospital? Pues eso se preguntaban. Cuando yo llegué a hacer la residencia, vi hacerse algunos de estos folletos, algunos de estos libritos, donde se hablaba mucho de esa continuidad asistencial entre primaria y el hospital, el médico de familia en primaria y el internista en el hospital. Un protagonismo en la gestión de las enfermedades crónicas. Esta foto tiene ya bastantes añitos. Yo conozco algunos, este es Manuel Ollero, con 20 años menos, y es una de las reuniones que se hacían en un centro de salud por aquel entonces. ¿Por qué? Porque lo principal que movió aquella inquietud fue que cada centro de salud en el área de Virgen del Rocío fue teniendo un internista de referencia, que tenía una comunicación personal, que cada vez más tenía un contacto telefónico. Siguen siendo los mismos teléfonos Nokia. Yo tengo uno de por aquel entonces. Con un acceso, cuando se podía, directo a la hospitalización, acordado con el médico de familia, y que nos veíamos una o dos veces al mes. Eso es algo que se ha seguido haciendo así, pues más o menos desde el año 97. Y esta colaboración ha girado en gran medida alrededor de las enfermedades crónicas, ese tema que aquí se trae a esta mesa. Y aquí me ha gustado recordar una presentación que se hizo hace ya pues 18 años, año 2000, en el que se hablaba del internista como especialista integral, que quería hacer algo más que un especialista. Y a mí este momento
significó algo. ¿Por qué? Pues porque de aquella fragmentación donde los internistas nos sentíamos amenazados, que íbamos a desaparecer, que cada congreso que hacíamos decíamos ¿a dónde íbamos? Pues de buenas a primeras, de estar a punto de ser comidos, sentíamos nosotros por los especialistas, en lo que es los pacientes complejos y las enfermedades crónicas, veíamos que teníamos algo que hacer, algo que los demás veíamos que no daban la misma respuesta. Y aquí, que ya hoy mismo el doctor Moore, me parece era quien lo había mencionado, los pacientes pluripatológicos, creo que ha sido él, en ningún otro momento, porque es algo que a nosotros pues nos dio muy de lleno. Cuando la Junta de Andalucía intentó sistematizar la atención en diversas áreas, preguntando a cada especialista qué os interesa que veamos, hubo quien dijo la diabetes, hubo quien dijo la colecistitis, y medicina interna dijo el paciente pluripatológico. Y eso es algo que se creó o se intentó sistematizar por primera vez en el año 2002. Entre los autores, médicos de familia, internistas y enfermeros. Y ahí pues la primera definición que se hizo por esos autores de un paciente pluripatológico. El paciente que tiene enfermedades de 2 categorías distintas de las 7 que se daban en un listado. Esto coincidió también con un cambio también estructural. Yo lo viví un poquito de refilón, era mi época de residente, otros muchos de aquí me imagino que lo viviríais más cercano, y era como se iba potenciando e implantando el modelo de unidades de gestión clínica. De los antiguos servicios, que a mí me parecían algo muy vinculado a la universidad, no tiene por qué ser así, se iba pasando a esas unidades de gestión, donde había un proyecto definido, se integraban más los equipos, tanto con los facultativos como con enfermería, y había una participación mayor. De hecho, había un consejo de dirección. Esto es una foto de aquellos primeros consejos de dirección que se hizo de medicina interna. Y había unos acuerdos de gestión donde se daban unos objetivos individualizados, tanto para lo que era la unidad como para cada uno de los pacientes. Esto queda ya un poquito desfasado porque esto está cogido de una presentación antigua, pero es un poco por decir, 130 camas. Era lo que teníamos, más consulta, hospitalización domiciliaria, es decir, una actividad que en cierto modo era similar a la que tenía algunos de los hospitales comarcales donde yo me vi trabajando cuando terminé la residencia. 2007, ya rodada la unidad de gestión, pues se hace la segunda edición del paciente pluripatológico. Una vez más, ¿quién hay aquí? Médicos de familia, internistas y enfermeros, tanto de atención primaria como de especializada. Se revisa el proceso, las categorías, de ser 7 pasan a ser 8 y ahí seguimos. En interesarnos, como digo, por el paciente pluripatológico, que era lo que era algo distinto para nosotros que para el resto de las especialidades. En esta época es cuando se va definiendo, se va estructurando la medicina interna. Yo entiendo que en mi hospital, que es lo que he vivido, pero de forma similar en muchas otras zonas, sobre todo en Andalucía, y ahí es donde se hacen acuerdos, cada vez más acuerdos entre las unidades de gestión. De hecho, a raíz de entonces, cuando la unidad de cuidados paliativos, que entonces dependía más de oncología, pasa a depender de medicina interna. Era algo que a los oncólogos les interesaba menos, pienso. También la hospitalización domiciliaria, que hasta entonces había sido algo intermedio y sin una adscripción definida, pues pasa a formar parte de medicina interna. No solamente son acuerdos que incluyen a otras partes en medicina interna, sino con otras unidades del hospital. De modo que ahí es cuando se organiza un poco mejor el sistema de interconsulta del Hospital Virgen del Rocío, incluyendo pues áreas en las que se hace un manejo conjunto. Por ejemplo, cuando en Virgen del Rocío ingresa un paciente con una fractura de cadera, no solo le ve el internista, no solamente le ve el traumatólogo, también le ve el internista. Tengo que reconocer que en nuestro entorno no fuimos los primeros que lo hicieron. Creo que antes lo hicieron en el Hospital de Bormujos, en el Aljarafe. Se hacen acuerdos con urgencias, que tenía un área de hospitalización anexa a la observación y que también participamos en ella. Y, por fin, estoy en un foro donde se habla de farmacia hospitalaria. Pues se hace una colaboración, un acuerdo estratégico con farmacia. ¿Por qué? Pues porque hubo personas en el servicio, en farmacia hospitalaria, que nos tomaron en serio, que les parecía que esa cuestión del paciente pluripatológico era algo que tenía interés, era algo que tenía que potenciarse, también por parte de ellos.
Y de esta alianza con farmacia hospitalaria, pues comentar las comisiones para evaluación de fármacos de elevado impacto, algo que aquí se ha mencionado bastante, el uso adecuado del medicamento, notificación de errores en comisiones de seguridad, y hemos sido nosotros en Medicina Interna en Virgen del Rocío lo que hemos pilotado, los primeros que hemos probado, sistema de prescripción electrónica. Por último, pues no solamente ha sido lo asistencial, también la investigación. Dentro de los grupos de investigación que hay adscritos al hospital, pues uno de ellos tiene a internistas y a farmacéuticos. Quería traerlo, aunque, bueno, quedará lejano, pero esto es con lo que yo me enfrento cada día. Esto es la historia clínica informatizada del Hospital Virgen del Rocío. Y esto, de aquí abajo, es la historia única de la Junta del Servicio Andaluz de Salud. ¿Por qué pido perdón? Pues porque, hombre, por desgracia, ahí están incluidos tanto lo que es la atención primaria, todo lo que haya de atención primaria está ahí, y todo lo que haya de hospitales del Servicio Andaluz de Salud está ahí, y puedo consultarlo, y puedo acceder a ello. ¿Qué pasa? Pues que no todo está ahí. Conciertos, cosas que sean, empresas públicas al estilo del Hospital de Marbella, el Costa del Sol, todavía no están integrados en esa plataforma a la que podamos tener acceso. Pero, hombre, es una forma de trabajar muy distinta a la que yo viví cuando llegué. A mí me resulta curioso pensar que cuando yo llegué al hospital se hacía un trabajo similar con los papeles y con las carpetas al que se hacía 50 años antes. Y eso ha cambiado y no va a volver. Y es algo que tiene su utilidad. A ver, es lento, es farragoso, es poco intuitivo, pero cada vez que falla el sistema y no tengo esto al alcance, lo echo muchísimo de menos. Y esto, quizá a muchos de la sala les suene un poquito más. Esta es la prescripción electrónica que vivimos en el Hospital Virgen del Rocío. Tanto la extrahospitalaria como la intrahospitalaria. Sobre todo para fármacos está muy bien. Para sueroterapia, instrucciones de enfermería, no es para lo que se creó. Y esta diapositiva tan horrorosa, me encanta traerla porque, hombre, es del 2015. Porque, hombre, ahí previamente el doctor Renese hizo un comentario que también a mí me tiene que ver. Porque es del gasto farmacéutico de mi unidad de gestión. Y cuando uno mira en qué nos hemos gastado sobre todo el dinero, pues antivirales, sobre todo de hepatitis C, en tratamientos de hipertensión pulmonar, en anticuerpos monoclonales y como cosa un poquito más, algunos antibióticos, cosas más esotéricas, el hierro intravenoso y el paracetamol intravenoso, qué caros son. A mí me llama la atención, ¿estos son fármacos de pacientes crónicos? Más bien no. Esos son tratamientos bastante específicos de unas condiciones bastante específicas. Es muy curioso como el gasto farmacéutico que tienen los pacientes pluripatológicos con comorbilidad, la verdad es que no parece que tenga tanto peso en el gasto farmacéutico de nuestras unidades, y la mía es de los que más tienen. Y esto también tan horroroso que la letra no se ve en absoluto, tiene que ver, es por recordar cómo sufrimos los acuerdos de gestión. Lo vemos así de bien. Y bueno, pues ahí me tienen en cuenta la participación en proyectos de investigación, asistencia a sesiones, si he hecho no reuniones con mi centro de salud, y aquí algunas cosas donde ya empieza el uso que hago de la historia clínica informatizada y cómo hago las prescripciones electrónicas. Algo que no es un dato que nadie tenga que contar en unos papelitos, sino que van y lo extraen directamente. Estoy fichado. Comentar, pues dentro de lo que es el interés por los pacientes pluripatológicos, pues nos dedicamos también a investigar y a publicar. Durante los primeros años, entre los dos primeros procesos, 2002-2007, pues hubo muchos estudios sobre catalogarlo, identificarlo, saber cómo eran los pacientes pluripatológicos, que son más o menos el 2-3% de la población general, son un 40% de los pacientes que ingresan en medicina interna, un 60% incluso entonces lo teníamos, ya cerró, el hospital periférico, que quizás sea lo más parecido a un hospital de media estancia que pudiéramos decir nosotros, 75 años, y bueno, pues sabíamos mucho de ellos. ¿Íbamos a hacer algo más o nos íbamos a quedar solamente en conocerles? Pues hombre, nos empezó a interesar qué iba a pasar con ellos, y se desarrollaron herramientas pronósticas que fue este proyecto, el Profund.
Ahí vimos que en la supervivencia que tenían los pacientes no solamente influía la edad o la clínica, también cosas tan curiosas como la dependencia funcional o quién es el cuidado del paciente. Y esto es algo que hemos venido recordando desde entonces. Porque, hombre, ahí, vale. Eso es algo que aquí he traído lo que ha sido a 1 año y también a 4 años. Hay otros estudios en nuestro grupo y en otros grupos que han confirmado esa tendencia según esa puntuación de esos ítems que he comentado previamente en atención primaria y en otros entornos. Y, hombre, una cosa que yo quería resaltar. A mí me llama la atención, yo no sé si será con todas las unidades de farmacia, pero la de Virgen del Rocío aprovecha los datos. Porque, hombre, han publicado de pluripatológicos más que nosotros. Ahí pues han estado hablando de lo que era el riesgo de falta de adherencia, ha habido estudios sobre adecuación, a ver si tengo alguna cosa más, algunos resultados en adecuación de cómo hay un 98% de pacientes con inadecuación y que necesitaban 3 intervenciones por paciente desde la farmacia hospitalaria. Y alguna cosa más, metodologías de conciliación o errores que se encontraban en la conciliación. Les digo, muchos datos que sería pues muy extenso comentarlo. Y así vamos llegando, se va acabando en la primera década del año 2000, vamos llegando al 2010 y entonces va cambiando la terminología. Como yo digo, lo que nosotros, los internistas y los médicos de familia y cada vez más también los farmacéuticos hospitalarios hablábamos era de pacientes pluripatológicos. Pero aquí se va hablando cada vez más de enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades crónicas. Cuando yo empecé la residencia no se hablaba de esto, pero del 2010 para acá no ha parado de hablarse. Y no solamente en nuestro entorno, en España hay publicaciones internacionales, en Lancet, en New England, donde hablan de eso, las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque vemos lo que se nos viene. ¿Qué es lo que se nos viene? Pues las tasas de envejecimiento que hay en Europa y sobre todo en España. Y ahí, pues, si cada vez que se envejece se van teniendo más enfermedades crónicas, más nos vale que nos vayamos interesando en esto. Entonces, esta fue una conferencia bastante sonada, fue inaugurada por la ministra de Sanidad de ese momento, que fue en el 2011 en el Hospital Virgen del Rocío. Para mí ese es el momento en que de hablar tanto de pluripatológico se pasa a hablar más de crónico. Y ahí donde ya es algo en lo que se habla a nivel español y también a nivel andaluz. Hay un plan de crónico a partir de esos años, donde ya se va hablando de incorporar a los pacientes, los profesionales, las tecnologías de información, de ir teniendo cada vez más corresponsabilidad el paciente, y como aquí ya no solamente hablamos de médicos de familia y de atención especializada, que solemos ser los internistas en este caso, sino que también se va hablando de otras intervenciones de integración sociosanitaria o de uso adecuado de medicamentos, cosas en las que hay otros actores que tienen más que decir. Como digo, hicimos un estudio pronóstico sobre los pacientes pluripatológicos. Bueno, pues también se hizo un estudio, fueron estudios multicéntricos en los que participaron hospitales de toda España. En un hospital como Virgen de Rocío no somos capaces de juntar en un único estudio a 1.600 pacientes. Son pacientes que se captan a través de la Sociedad Española de Medicina Interna y conseguimos incluirlos, aunque el que liderara el proyecto en esa ocasión pues fue el Hospital Virgen de Rocío, todo hay que decirlo. Tanto con el anterior, el Profund, como el Paliar. Donde, bueno, pues se trataba de pacientes paliativos no oncológicos. Y aquí vimos que lo principal también era de esperar, aparte de la edad, que marcaba la tendencia a la mortalidad de los pacientes, era la malnutrición y la inmovilidad. Aquí más datos sobre eso, cuantificándolo. Y bueno, ya hemos visto, en un momento dado nos preocupamos por catalogar, definir, describir los pacientes, después empezamos a preguntarnos por el pronóstico y ¿podemos hacer algo para modificar ese pronóstico? Pues vamos a intentarlo. Aquí está otro de esos estudios multicéntricos, el proyecto Impacto, donde participábamos varios actores. Estaban los médicos de atención primaria, los internistas, los enfermeros tanto del hospital como de atención primaria y el farmacéutico. Cada uno de ellos con ciertas intervenciones para ver si conseguíamos mejorar la situación en los pacientes pluripatológicos. Y bueno,
según se mire, la mortalidad, pues no la modificamos. La comparamos con lo que era la cohorte que habíamos conseguido reunir para el proyecto anterior Profund y no era similar. La calidad de vida, pues también venía a ser la misma. La situación funcional, pues prácticamente igual. Pero sí hubo algunos aspectos que, hombre, resultaron satisfactorios. Hubo una reducción en el número de ingresos y del tiempo que tuvieron de ingreso hospitalario en el año que hicimos de seguimiento. Y respecto a qué había influido en todo ello, pues hay dos cuestiones que parece que sí influyeron. Una, facilitar el seguimiento que tenían los pacientes desde el hospital con una revisión en las primeras semanas después del alta hospitalaria, ya que eran principalmente pacientes que se habían incluido por la hospitalización, y que se formara por parte de enfermería a los pacientes y los cuidadores cuando se iban de alta. Este es el último proyecto en el que estamos, decir que del proyecto Impacto, estos son resultados preliminares porque todavía no está publicado. Este es el que estamos desarrollando ahora, donde ya nos metemos más de lleno en las tecnologías de la información, en el proyecto Atlantic, y es un estudio sobre telemonitorización en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora mismo se está desarrollando y ahí pues, vamos para atrás un momento, y ahí de los que también han participado bastante, pues ha sido Salud Responde, el sistema de atención telefónica asociada a la Consejería de Salud que tiene la Junta de Andalucía. Y ya terminando, pues hemos llegado al 2018 y sale la tercera edición de la atención a los pacientes pluripatológicos. Aquí están otra vez internistas, médicos de familia, enfermeros y farmacéuticos. Ya colaboran también como parte activa de los autores los farmacéuticos hospitalarios en este proceso. Y un tanto en consonancia con ese cambio que hubo en el lenguaje hacia el año 2010, pues se habla del paciente pluripatológico como el que tiene dos categorías, pero ya no nos quedamos solamente con eso. Ya hablamos también de pacientes que tienen una enfermedad crónica, una sola de esas categorías, pero también hay algún dato que sirve para ver que tengan más complejidad, como puedan ser la polimedicación, los problemas nutricionales, ingresos hospitalarios repetidos en el año anterior. A ver. Y la cosa más llamativa, que a los que venimos de Andalucía cada vez nos irá sonando más porque es de lo que se habla en ese proceso, algo que a mí me hace mucha gracia, valoración integral exhaustiva. No nos vale con que sea integral, tiene que ser además exhaustiva. Porque, hombre, aparte de la valoración integral que se solía hacer en el ámbito de la geriatría, se intenta aportar otras cuestiones más. Entre ellas, pues una valoración pronóstica. Ese índice Profund que estuvimos desarrollando o participando en su desarrollo hace años, pues ahora lo utilizamos para ver qué vamos a plantearle a esos pacientes. Cuando tienen un índice Profund bajo, es decir, que tienen un bajo riesgo, pues hacemos un manejo mucho más amplio de que cuando ya van teniendo un pronóstico peor, un índice Profund alto. Ahí ya nos vamos quedando cada vez más con un abordaje sintomático, y en los estadios de medio es cuando empezamos a preguntarle a pacientes o a cuidadores sobre valores, preferencias, voluntades anticipadas, porque claro, no estamos en la misma situación de los pacientes. Vuelvo atrás, ahí tenemos la valoración pronóstica, una valoración farmacológica, y donde entra evidentemente farmacia y hospitalaria, en la que se implica más. Aquí están especificados cada uno de ellos. 5 minutos, Manuel. También comentar. Pues ir cerrando. Comentar también a trabajo social como uno de los que vemos que tiene que estar implicado en este tipo de pacientes. Y cada vez más, pues dentro de otras de las tendencias que estamos teniendo en estos últimos años, pues se habla cada vez más del empoderamiento del paciente. Pues aquí cada vez más queremos preguntarle a los pacientes qué es lo que quieren ellos, cuáles son esas preferencias, y que participen en la redacción de un plan de acción personalizado donde participamos e intentamos que sea viéndonos, hablándolo, colaborando entre los distintos actores que vemos al paciente, incluyendo también al paciente, incluyendo sus preferencias. Esos planes de atención personalizados, que como algo que estamos intentando potenciar actualmente en la nueva implantación del proceso,
pues se está dando incluso en formación a través de plataformas electrónicas de la propia Junta de Andalucía. Y creo que quería terminar con esta, porque es quizá de lo que más nos oigan hablar en los pluripatológicos y los crónicos en los próximos años, esa valoración integral exhaustiva y el plan de acción personalizado. Pero bueno, decir sin más, una vez más, gracias por haberme dado ocasión de participar y bueno, una de las poquitas veces que pudimos juntar más de 30 internistas juntos. Gracias.